transitado por los medios de comunicación sin dejar rastro alguno de controversias, de problemas, de líos. ¿Qué te ha hecho a ti mantener esa firmeza en tu trabajo? Bueno, sabes que antes... ¿Cómo haces tú un balance del Edwin que está diariamente dándonos las noticias? Todas las noticias, que casi siempre son las malas noticias. Lamentablemente. Sí. ¿Cómo tú balanceas el Edwin de las malas noticias con el Edwin de las buenas noticias, de las buenas nuevas? Mira, ocurrió algo importante. ¿Cuál ha sido el reto mayor que tú has enfrentado de nuevo como creyente al estar en esta cadena? El vivir la fe de una manera paciente. Hay personas que separan su fe de su profesión, pero hay otras que deciden representar a Cristo en cualquier plataforma donde Él los ponga. Así es que el día de hoy me toca conversar con una de esas personas. Él es nuestro invitado del día, Edwin Díaz González, un joven que tiene una trayectoria en los medios de comunicación impecable, trabajando como periodista, presentador, productor y un sinnúmero más de posiciones que este hombre ha representado, y ahora mismo trabaja en una de las cadenas hispanas más importantes de los Estados Unidos, Univisión. Edwin, bienvenido y gracias, hermano, por gracias. estar aquí. Gracias a ti por la presentación y por recibirme aquí en tu estudio. Así Qué es. privilegio. Edwin, estoy feliz de que tú hayas dado este viaje de casi 2 horas para acá. Me place, lo paso bien aquí. ¿Cómo te sientes de haber manejado 2 horas? Bien, te dije que tenía que venir en familia, que tenía que venir para pasármelo bien aquí. Claro. Estamos en familia, conozco a tu familia hace un tiempo y estamos en confianza y pasándolo bien. Claro, y ahí hay una piscina que probablemente después de esto, si nos queremos dar un chapuzón. Chapuzón no de primavera veraniega. Veraniega, sí. Calor que que el hace. agua no se enfría en este país, no se calienta, mejor dicho, en este país hasta el Bueno. verano. Hay que primero meter la manito, a ver. Sí. Meter la manito. El agua, señores, a esta hora usted mete la mano en la piscina y todavía no se siente caliente, se siente como fresca. Te doy la razón, te doy la razón. Esto es una locura. Edwin, eres un hombre de los medios de comunicación, un hombre, como dije antes, con una trayectoria impecable, que has transitado por los medios de comunicación sin dejar rastro alguno de controversias, de problemas, de líos. ¿Qué te ha hecho a ti mantener esa firmeza en tu trabajo? Bueno, sabes que antes que ser comunicadores somos creyentes desde adolescente. Antes de descubrir si teníamos alguna aptitud para comunicar, leíamos la Biblia en voz alta en la iglesia y ahí fuimos descubriendo que teníamos aptitudes para leer en voz alta. Y antes de ser inclusive creyente soy persona y tengo una educación de hogar que debo agradecer. Yo crecí en un sector popular, como tú sabes, Claro. y allí mi mamá, mi familia me mantuvo ahí, detrás de la puerta, y jugando con muchos muñequitos, sin exponerme mucho al peligro que había solamente saliendo de la casa. Uh-huh. Entonces, pienso que esas cosas y entender que por ética, la misma ética que suma la fe, los valores cristianos, también el ejercicio profesional, y más cuando es tan público y para ser público y difundido, tiene que ser respetado. Definitivamente. ¿Cómo comienza esta pasión por comunicar? Yo desde la iglesia, como te decía, comenzaba a leer en voz alta y cuando mi voz cambió de adolescente, que los profesores notaban que me gustaba mucho el español y también ya hablaba como un hombrecito, me preguntaban si iba a estudiar comunicación, locución, y ahí comencé como a verlo, a considerarlo y luego veía noticiarios con mi tío Elías González, que está en España, y ahí fui como interesándome por la comunicación. Ese tío antes me llevaba a Sábado Chiquito porque él trabajaba en el circuito corporal. Pero tú llegaste a salir el Sábado Chiquito allá. Llegué a participar en un como concurso, público. como en un concursito una o dos veces. Me dieron premios de consolación porque no era tan avispado como el amiguito que participó. Y bueno, con mi tío creo que entre ese cambio en mi voz, mi predilección por el español, ¿verdad? Y luego también mi afición por los noticiarios, por los reporteros. Creo que ahí Dios fue poniéndonoslo en el camino hasta que me soñé con una máquina de escribir como señal divina de que debía estudiar este oficio del periodismo. ¡Wow! Increíble.
Cuando yo te conocí, Edwin, tú estabas en Telemicro, Sí. nuestra casa. ¿Cómo ha sido ese camino para llegar desde Telemicro allá en República Dominicana a Univisión? Sí, estando en Telemicro, estando en la producción de Zona 5 y también en los avances informativos del fin de semana, en Noticias Telemicro, pues el productor de Extremo nos vio perfil para proponernos Ese era Carlitos. Carlitos Ajá, Reyes, sí. para proponernos como corresponsal, como periodista de Al Rojo Vivo en República Dominicana, y fue la primera vez que alguien pues me manifestó, o más bien que confió en mí para recomendarme. Alguien me había dicho que tenía un perfil internacional. Yo sí había estudiado en España periodismo televisivo hacía un par de años atrás. Y bueno, la locución y la lectura en voz alta me hicieron tener un tono que para algunos no se identifica con facilidad. Si me ven comunicando, simplemente leyendo alguna noticia o reportando. El hecho es que él me vio como un perfil internacional. Yo hacía colaboraciones con Extremo cada lunes. Recuerdo que era con un reportaje de Zona 5 y estuvimos como reporteros de Al Rojo Vivo algunos años en República Dominicana, en Santo Domingo, 2014, 2017, algo como eso. Eso me despertó un interés especial por el reportaje internacional, por el contenido internacional. Y gente me seguía diciendo que podría ser, que me veían un perfil distinto. Y luego entonces, cuando agoté un tiempo importante en la producción de Zona 5, entendí que debí dar pasos de crecimiento. Fui a estudiar a Puerto Rico, Relaciones Públicas. Allí vive mi papá, Robinson Anselmo Díaz, con mi madrastra, Nelsa Rodríguez. Y estando allí estudiando Relaciones Públicas, entonces luego de que formalicé mi permanencia legal en los Estados Unidos, de ser estudiante a ser residente, comenzábamos a aplicar en las distintas oportunidades que veíamos abiertas en Univisión, Telemundo, varias, y nos llamaron para ir a Filadelfia. Wow. Como reportero. Y yo dije, wow, ya estaba casado, mi esposa y yo pensamos primero en Florida. De hecho, exploramos por varias comunidades y zonas cercanas a Fort Lauderdale, Boca Ratón inclusive, Pómpano. Estuvimos por ahí en un viaje previo y explorando, mirando, quizá no tan lejos de Miami, quizá un máximo de 45 minutos. Sí. Podría manejarlos, pensaba yo. No había vivido aquí, pero estimaba que podía ser lo suficientemente lejos, cerca, a mediana distancia. Y luego en las aplicaciones nos llamaron para ir a Filadelfia y me enteré que el director del noticiario de Filadelfia y de Atlanta, Giancarlo Cifuentes, estaba siendo transferido para Florida y que iba a tener pues la dirección de los noticiarios de Tampa y de Orlando. Le escribí que estaba disponible, todo un mensaje muy formal ahí, un mensaje con corbata. Todo muy rebuscado el texto. Estimado señor Giancarlo. Y nos puso, le escribe. Él nos puso a escoger entre Tampa y Orlando. Ajá. Hay que decir que mi esposa, antes de que recibiéramos esa llamada, días antes nos dijo que oráramos, que podíamos llegar a Estados Unidos con un empleo en nuestra área. Wow. Yo pensaba establecerme cerca de los medios de comunicación hispanos para luego aplicar, pero acudimos a lo que Dios puso en el corazón de mi amada esposa, Leonidas de la Paz Vázquez. Leoni. Wow. Y entonces días después recibimos esa llamada y luego entonces terminamos escogiendo Orlando. Y nos ha gustado mucho Orlando, nos gusta bastante Orlando. Sí, Orlando es bueno. Lo único que es el tráfico. Bueno, el tráfico aquí en Tampa es malo, pero en Orlando la I-4 tiene sus cosas. Años de reparación, parece que va para largo. Y de allá para acá, yo creo que eso hace un poquito más largo el camino. Sí, claro. Bueno, claro. Más que largo, se toma más tiempo uno porque los trabajos de construcción implican una ralentización importante. No, definitivamente. Aún sin construcción hay algo mágico en la I-4. No sé exactamente lo que es, pero hay algo mágico. Hay un parque que ahí. Usted no llega a tiempo a ningún lado. Es que hay un parque ahí también que le dicen la magia de Disney. Si existe la de magia. Disney. O sea, hay un parque ahí también que implica un tráfico importante. Pero bueno, claro. es parte de lo que vivimos aquí en el centro de la Florida. Definitivamente. Y tú eres un orgullo de nuestra comunidad dominicana. Hermano. Gracias.
Cada vez que uno va a los eventos que son referentes a nuestra comunidad, te encontramos ahí. Sí, como yo un a invitado veces te tengo especial. miedo porque tú siempre me quieres entrevistar y te agradezco, Sí. pero a veces yo no, se me olvida que tú estás tan presente Ajá. y el alcance que tienen los contenidos que tú haces. Y digo, wow, pero yo no me afeité bien y está Máximo aquí. Y a veces me trato Ahorita me vas a entrevistar. a veces me trato de escapar, pero también andas con tu hija que tiene todas las pilas y no hay manera. Te agarramos el mismo. Pero te me agarramos place el porque lo importante es lo que se diga, donde se diga y con el propósito que se diga, ¿no? Lo importante es la causa, más que la apariencia, más que el aspecto. Claro que sí. Claro que sí. Yo recuerdo que en el 2017, si la productora me da un chin de retorno a este micrófono, se lo agradezco. Parece que Edwin le pasó un dinero por debajo, porque el de Edwin se oye bien, el mío no se oye. Pero bueno. Mira, yo recuerdo que en el 2017, Edwin, cuando hablamos aquella vez, aquella ¿Sí? conversación que tuvimos saliendo de Telemicro, tú y yo, me manifestabas esos sueños que tenías de emigrar, de venir, de conocer, de estar en estos lugares, y de repente Dios los cumple. Amén. Así fue. ¿Cómo Así ha te sido. sientes tú de ver que Dios cumplió ese sueño, que tú tenías ese anhelo? Porque lo recuerdo exactamente, fue febrero, eso fue febrero, marzo del 2017. Sí. Y recuerdo la conversación que tuvimos, lo que me manifestaste, y de repente ya llevas años aquí Sí. cumpliendo ese sueño de estar en la televisión. Sí, sí, en principio bastante alegre, agradecido, motivado, entusiasmado. Fue una etapa en principio de renovación, de una frescura nueva para nuestra carrera que ejercemos con tanta pasión, con tanto entusiasmo, con tanta efervescencia también. Y bueno, hemos estado agradecidos por la acogida que hemos tenido aquí en el centro de la Florida. Siempre recordamos en testimonio lo que Dios nos prometió desde temprano a mí en la iglesia. Y debo testificarlo aquí, siendo adolescente, siendo ya también un joven. Gente que no me conocía me dijo, mira, te acabo de ver frente a una multitud. Wow, siento a Dios. Exponiendo una palabra, compartiendo una palabra en un salón que parece de conferencias. Y yo, bueno, entendí que podía tener quizá alguna aptitud para hablar en público, pero nunca tuve esa visión que ellos me dijeron. Una señora también, amanecíamos en la iglesia de vez en cuando en grupos juveniles, fines de semana sobre todo, y una señora me dijo cuando estudiaba que Dios me mandaba a decir que Él tenía cuidado de mi carrera, que Él estaba a cargo y que era responsable por mi carrera, que no me preocupara. Eso fue Amén. cada cosa en la misma iglesia de mi sector donde crecí, Cruzada Misionera, en el barrio 27 de febrero. Pues espontáneamente, sin que yo le pidiera a nadie nada, ni que le pusiera la frente para que me dijeran nada. Ellos se acercaran a mí, cada uno, y me expresaron esas palabras y Dios lo cumplió. Y eso, ese es el testimonio, que Dios cumple lo que promete, por supuesto, y que va formándote en cada etapa y te va supliendo recursos, pues refinando el talento que Él ya ha depositado, porque Él es el que reparte dones y talentos. Todos los dones y talentos son de Él. Claro, pero estabas estable en República Dominicana. Yo recuerdo que lo que yo podía ver, estabas estable con tu trabajo, tu apartamento, todo lo que uno como profesional sueña tener, tú lo tenías en República Dominicana. No era como que estaba en una mala condición y decidiste voy a emigrar. No, tú estabas estable. Sí, bueno, tengo que ser agradecido también del trato que he recibido siempre del Telemicro y la carrera que pude ejercer allí, primero como reportajista, luego como productor de Zona 5, en los avances noticiosos, en las intervenciones en extremo. Yo me paseaba por el edificio, si quería amanecer ahí adentro, amanecía, por supuesto trabajando en alguna ocasión, y debo ser agradecido siempre con un anhelo por tener un país en mejores condiciones. Es que producimos tanta riqueza y tenemos que dar por el país. Se produce tanto y hace falta tanto por hacer. Y es nuestro compromiso, el de nosotros, los comunicadores, denunciar las cosas que están mal y decir que como Dios quiere, la sociedad nuestra es llena de justicia, que se reparta mejor la riqueza y que haya menos gente malpasándolas. Entonces, esa clase de cosas en uno que hace contenidos tan formales, tan serios, tan profundos, tan denunciativos, poco que mucho te puede entrenar. Así que además nos toca orar bastante. Amén. Nos toca orar mucho. No, definitivamente, pero de verdad que es lindo recordar, quiero volver a esa parte de lo que tú decías, lo que Dios te prometió. Sí, así fue. De verdad que
eso no tiene realmente comparación. Edwin, también eres predicador. Sí. Y te hemos visto en las redes sociales. De hecho, yo presencié un mensaje tuyo. Sí, claro. Tú me invitaste. Otro amigo, ¿sí? comunicador, pastor. Sí, con el pastor, claro. Fuimos allá a la iglesia y pudimos, pues, verte en acción predicando. ¿Cómo te sientes cuando asumes esa posición de predicar en la iglesia? Sabes que de adolescente también, cuando recibimos al Señor a los 14 años, aunque veníamos ya asistiendo de tiempo en tiempo a la iglesia cristiana evangélica, pues comenzamos a predicar en el aula, en el salón de clases, a leer en voz alta la Biblia, a predicar en el salón de clases en el Fabio Mota, Antigua Reforma. Y muchas veces se quedaban todos los estudiantes para escucharme en una hora en que un profesor no llegaba. Y eso era un privilegio, que se quedaran 30, 35 estudiantes, casi 40 para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y ese tipo de atención, pues nos fue, si se quiere, estableciendo, Dios nos fue supliendo unas bases importantes. Luego fuimos maestros en la iglesia y sobre todo aquí en Orlando hemos desarrollado pues esa faceta de predicador con cierta periodicidad en las iglesias en las que hemos estado compartiendo, apoyando. Siempre nos gusta apoyar en todo cuanto podemos y nos ministra también a nosotros cuando recibimos una palabra de aliento que podamos compartir con una congregación. Primero somos afectados positivamente por la palabra y luego vemos los resultados. Gente que pues es compungida por el espíritu, que termina quebrada, ¿no? Un poquito compungida, un poquito pues tocada, sensibilizada por el espíritu, y eso lo hace Dios por medio de su palabra, y cuando le toca a uno ser quien expone entonces el sermón, eso también es muy gratificante. De verdad que es una conexión con la mayor fuerza interior que uno pueda tener. De verdad que presenciar ese mover de Dios a través de la exposición de la palabra es trascender, es trascender. Definitivamente. ¿Y cómo haces tú un balance del Edwin que está diariamente dándonos las noticias, todas las noticias, que casi siempre son las malas noticias? Lamentablemente. Sí. ¿Cómo tú balanceas el Edwin de las malas noticias con el Edwin de las buenas noticias, de las buenas nuevas? Mira, ocurrió algo importante hace no más de 2 años en Daytona Beach. Me tocó entrevistar a un padre que encontré en la policía de Daytona, que aprovechó un evento, creo que de motociclistas, que siempre los hay en Daytona, para reclamarle a un sargento hispano sobre la investigación del casi secuestro, del intento de secuestro de su hija. Lo escuché reclamando con mucho fervor. Le comenté a nuestro director de prensa y a los demás lo que había presenciado. Le propuse acercarme a él para escuchar el testimonio. Me dieron las indicaciones y terminé escuchándolo, y el señor estaba en crisis de ira luego de la entrevista, casi en plena entrevista, en crisis de ansiedad. Y terminamos luego de eso orando por él. Soltamos el micrófono, lo soltamos todo, y yo no pude hacer más para hacerlo calmar que decirle: sí, el contenido saldrá, la denuncia será hecha, pero debo orar por ti. Quiero compartir algo con tu espíritu. Y se sintió muy agradecido. Eso fue el día en que yo creo que mejor se pudo combinar eso del periodismo así, hard news, el periodismo del breaking news también, con el ejercicio de mi fe. También tratamos de ser ejemplares en el trabajo. Siempre hay mucho que mejorar. Tratamos de invitar a los compañeros, y nos han acompañado a algunos de ellos a algunos de los servicios en los que tenemos participación. Y creo que por ahí vamos haciendo el balance. La gente siempre me pedía o se quedaba esperando, el pueblo cristiano, algún contenido especial cristiano en mis redes sociales. Claro. De vez en cuando sí lo colocaba, pero es tanto el contenido del ejercicio profesional, porque es audiovisual, que muchos se quedaban encontrando más contenido cristiano. Acabamos de abrir una cuenta de red social, Ríos de Vida, que ahí estamos colocando contenidos cristianos, inclusive fragmentos de predicación. Creo que está teniendo una buena aceptación. Es puramente para que la gente cristiana encuentre al Edwin ministro que ve predicando cuando asiste a la iglesia en la que nos congregamos. Estamos apoyando ahora el ministerio del pastor Vladimir Moore y su esposa Giovanna. Vladimir Moore. Ciudad de fe, así que por allí estamos para servirle. El pastor Moore, tú sabes, no sé si él te lo dijo o no, pero tú sabes que él y yo compartimos en las noches son geniales. Sí.
Él te dijo. Él me comentó del trato contigo. Por eso te envié una foto. Sí, por eso fue, claro. Junto a él. Sí, el pastor, allá le llamábamos Pastor J.B. Moore. No sé si eso fue Joel que le puso. Usted sabe que Joel, Sí, en sus locuras. Está bien, el entretenimiento permite eso. Y el pastor Vladimir, el obispo Vladimir, que tiene sus formalidades, también tiene su lado tan espontáneo y tan fresco que resiste, pues un nickname así. Ay. No, y Joel le hacía la vida, ya tú sabes. de J.B. Moore. J.B. Moore, así era que le decía. Sí, si no me falla la memoria. Eso fue en el 2010, 2009, 2010. Algo Porque así es José Vladimir Moore. Sí, yo creo que era así que le llamaba. Joel, qué interesante. Una de las cosas que uno ha escuchado todo este tiempo, yo nunca he trabajado en una cadena como en la que estás tú, pero una de las cosas que uno ha escuchado siempre es cómo estas cadenas grandes tratan de dividir el tema de la religión, de lo que las personas piensan y la línea que ellos tienen editorial. O sea, era como algo de que si tú eres cristiano, de hecho hay un caso de alguien que hablaba de eso, pero como que si tú eras cristiano, tú no podías estar hablando de tu fe y eso en los medios. ¿Tú has tenido algún encuentro, yo voy a decir encounter en inglés, has tenido algún choque con respecto a eso en las directrices de Univisión a la hora de hablar de Dios, o simple y llanamente respetan el hecho de que tú también prediques y hagas las cosas de Dios por tu lado? Mira, yo me he encontrado con que inclusive en el protocolo, en el código de ética de la estación y de la cadena, que es bastante amplio, hay plena libertad de culto. No se puede perseguir a nadie por sus creencias cristianas, religiosas de ningún tipo. Eso es lo que he leído y es como se me ha tratado y respetado también. En principio, en lo que tenía que ver con el manejo de mi imagen, en una ocasión en que tuve que renovar contrato. Conversaba con el director que tenemos dos perfiles, un perfil profesional periodista y también un perfil cristiano que se inclina hacia el liderazgo cristiano y le pareció meramente normal, pues como un derecho que me compete, como he visto también que otros comunicadores, inclusive en otros estados, expresan su fe a través de sus historias en redes sociales y demás. Nosotros estamos también aprovechando esa oportunidad y esa libertad y ese derecho de expresar la fe que profesamos, también pues colocando contenido cristiano y por supuesto nunca saturando a los demás, porque es que se trata de un mensaje de amor. Claro. Nunca será gravoso, pero también hay que tener la sabiduría de Pablo para introducir la fe de una manera que sea atractiva y también siendo sensato, oportuno y sobre todo conociendo que la labor de convencer del pecado la hace el Espíritu. Por más que yo le insista a alguien, por más que levante el mensaje en voz alta que debemos, pero por más que lo haga, quien sazona esas palabras y quien compunce y convence de pecado es el Espíritu. Definitivamente que sí. Pero en realidad es una gran responsabilidad mantener ese balance de nuevo, en una cadena tan grande, tan prestigiosa como esa que tú tienes, poder hacerlo. Y qué bueno que, como dices tú, ellos permiten que tú puedas ejercer tu fe. Y pensándolo bien, en realidad, parte de las leyes de este país es lo que protege esa libertad de culto. Sí, claro. Esa libertad de expresión religiosa. Definitivamente que sí. ¿Cuál ha sido el reto mayor que tú has enfrentado de nuevo como creyente al estar en esta cadena? Bueno, particularmente yo, en el sentido más amplio de la palabra, el vivir la fe de una manera paciente. Tú sabes que el ejercicio del periodismo, considerando todo el contenido emocional con el que uno trabaja, que uno expone, que uno comunica, es como que tú lo percibes, ¿verdad? Entra a tus sentidos a través de tus ojos y tus oídos, eres afectado emocionalmente al menos un poco, no lo controla un tanto, ¿verdad? Y luego lo comparte también, compartiendo emociones, todo ese pues fluir emocional del contenido que tú transmites, que a veces está cargado de una denuncia que llena de impotencia a uno también, pues eso hace que uno tenga que pues tratar de ser una persona en todo caso con un dominio propio, un control emocional importante y en medio de la faena pues es posible que tengas la tentación a perder un poco la paciencia en medio del calor también, por ejemplo, de
el manejo del contenido en vivo, en medio de la escena, ¿verdad? El tener que trabajar también, en este caso que es una oportunidad hermosísima con personas de diferentes nacionalidades, culturas, creencias, costumbres. Eso hace que primero crezcamos integralmente en sentido de las culturas y el conocer del mundo y los países del mundo, pero también en el ejercicio del dominio propio, de la paciencia, de la tolerancia, del respeto. Nosotros los dominicanos, como buenos caribeños en el centro del Caribe, somos tan extrovertidos, somos tan alegres. Hay personas que son un poquito más reservadas, otras que saben que tú eres alegre y esperas que tú siempre estés alegre, que siempre estés haciendo chistes, que siempre estés bailando. Entonces, eso de conocerse uno a sí mismo un poco más y de tratar de ser la mejor versión de persona que puedas, en este caso, el mejor creyente posible que yo pueda ser para dar el ejemplo siempre. Ese es un reto diario. Creo que en mi caso tiene que ser el mayor reto que yo pueda enfrentar. Definitivamente. Hace un tiempo estábamos conversando y hablábamos de las personas de color Sí. en la televisión. Y tú me dijiste algo que me dejó sorprendido. Sí. No recuerdo si fue cuando fui a visitarte aquella vez al estudio. ¿Dónde era que tú estabas? No sé si fue el podcast de Heidi. Yo no recuerdo. Hay que ver, no me acuerdo. Yo no recuerdo dónde fue, pero... cuando llevamos a Pachi, sí, a la productora Pachi. Estábamos hablando del tema de la importancia de tu estar en Univisión con respecto al tema del color de la piel. Sí. Cuéntame qué fue lo que pasó. Sí, nosotros en Univisión es el medio, ¿verdad?, que ha mantenido por su trabajo destacadísimo a una persona de color por más tiempo que yo pueda pues, tener como referencia. Aquí en Florida Central, cuando llegué no había ninguna persona de color en pantalla. Ese era el punto, sí. A cuando llegué no había. O sea, yo me distinguí y me destacaba mucho, en parte por eso, porque de trabajar, trabajamos. De hacerlo con pasión, por la gracia de Dios recibimos la energía del Señor para trabajar con mucha pasión. Pero eso también nos distinguía y bueno, con el paso del tiempo, la cadena hermana ha ido contratando personas que tienen un poquito de color. Yo soy el que más tiene, como que el chocolatoso soy yo. El de más color. El chocolatoso. Y qué bueno, a mucho orgullo y con mucha alegría que seamos distintos también por eso. Porque siempre también nos empeñamos por ser distintos. Sí, y si tenemos un sello de fábrica, mejor. Claro, como herencia. Entonces, eso es un privilegio, ser distinto y... Si se quiere marcar una pauta, nunca me lo propuse. Yo vine a Estados Unidos a trabajar. Salí de... ¿No te fijaste en el color? Para nada. Sí, uno se va dando cuenta con el tiempo y recorriendo Florida Central que tú caminas, manejas una hora y media y no te encuentras con una persona, te encuentras con dificultad con una persona de color que habla español en Florida Central. No son muchas. No son muchas. Entonces pero el rostro hispano en esta zona no es de color. El rostro hispano tiene otro aspecto tradicionalmente y eso pues hace que nos distingamos y lo llevamos por supuesto que a mucha honra. Y la gente nos da un cariño también muy especial, tanta cercanía, pues más que en nuestro país. Allá el colorcito es normal. Sí, claro. Aquí nos dan un cariño especial que debo agradecer. Nunca tuve en Dominicana el nivel de reconocimiento, aunque sea en una televisión regional, que tengo en Florida Central. Wow. Y yo creo que tiene que ver con todo. Inclusive el color chocolatoso. El color del chocolate. Bueno, estaban tú entonces, ¿cómo se llama este joven que está en Miami? Tony de Andrade. Tony Andrade. Es dominicano Tony también, Andrade, claro. sí. Oye, le dije joven, que me excuse. Bueno, señor, no, pero que le tiraste tremendo piropo, que sí que es joven, se mantiene y lograr proyectar se ve joven. De hecho, lograr proyectar juventud pasado tanto tiempo de ejercicio profesional siendo adulto. Y jovialidad. Lograr eso, que tú lo llames joven, que lo es bonito, ¿no? Definitivamente que sí. ¿Cómo se hace ese balance espiritualmente para estar ahí donde tú estás y mantenerte y no flaquear y no fallar? Y bueno, a Edwin lo vimos haciendo tal o cual cosa. ¿Cómo haces tú en lo personal ese balance? Identidad. Hay gente que me ve cercano, por ejemplo, a la comunidad puertorriqueña, porque estuve en Puerto Rico, allí me casé un pastor puertorriqueño
una lumbrera de persona Sí. y demás, pero yo soy 100% dominicano y 100%, bueno, tengo que crecer en muchísimo más, pero soy creyente desde que soy adolescente y Ujú. escogí este camino y no lo cambio ni me cambio por nadie. Yo me siento a Amén. gusto con quien soy y con las bases que constituyen pues la plataforma de mi personalidad y de mi visión del mundo. Es un tema de identidad. En la primera etapa de mi vida como inmigrante, cuando fui a España en 2010, algunos decían, no, primero cuando llegué a Telemicro, tú no duras 3 meses siendo cristiano estando en Telemicro. Sí, sí. Como le pasó a otros, le pasó a fulano, le pasó a Mengano. Ujú. Yo, ¿de qué están hablando? Luego cuando me fui a España, algunos decían, no, tú no duras mucho allá, porque ese es español, Sí. porque ese colorcito, porque aquello. Yo no me parecía, el productor de Zona 5 decía, no creo. Entonces aquí estando en Univisión, luego de haber estado en nuestro canal, que es nuestra casa Telemicro, estar en un canal tan bonito, tan diverso como Univisión, con el código de ética que se tiene, luego de estar en Telemicro, que es tan dominicano, tan diverso, tan inclusivo de muchas expresiones de diferentes tipos. ¿Qué le dirías tú a una persona, a un joven que está en uno de esos barrios, como vivimos tú, como Sí. viví yo, viste tú también? ¿Qué le dirías tú en cuanto a los sueños? ¿Cómo pueden ellos alcanzar sus sueños? Porque hay tanta necesidad en este tiempo de gente que te diga, tú puedes, agárrate de Dios, pon la fe en el centro, pon a Cristo en el centro y dale para adelante que tú puedes. Sí, mira, lo que debo decir es que en mi caso particular lo que ha servido es poner cada cosa en las manos del Señor. Cuando uno primero está en manos del Señor, el Señor te va a compartir cuál es su agenda para ti. Así pasó conmigo. Yo no le pregunté en muchos casos cuál sería mi camino y como te dije, de adolescente gente se acercó a decirme que veía cómo el Señor me ponía en determinados lugares y que tendría cuidado de mi carrera y de mi profesión. Entonces, es entregarnos por entero al Señor y Él nos va a confiar cuáles serán sus planes. Y sus planes son siempre buenos, agradables y perfectos. Dicha una palabra por parte de Dios, entonces, bueno, pensar cuáles son los talentos que Dios me ha dado, porque todo viene de Dios, para yo ejercer esa profesión a la que veo que el Señor me está conduciendo. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuáles son mis aptitudes para yo poder ejercerla exitosamente para la gloria del Señor también? Y luego asumirlo como una misión también. Nosotros asumimos la comunicación, además de como un empleo, sí, es un trabajo, además como una proyección, una oportunidad de proyección social que también lo representa, ¿verdad? Y como un ambiente un tanto artístico que también lo es. Lo asumimos como una misión. Dios nos coloca en un lugar para que nosotros seamos también representantes del reino de los cielos y que aportemos lo que Él tiene para dar a través de nosotros, inclusive en nuestro mundo de ejercicio profesional. Definitivamente. Si te pregunto y te digo, Edwin, dame 3 cosas que tú aprendiste estando en nuestro grupo de medios Telemicro. Bueno, mira, algo que siempre recuerdo, Máximo, qué bueno que me lo preguntas. Comenzando a ser reportajista de Zona 5 en el año 2007, yo, que soy una persona académica, me gusta el estudio, he estudiado un poco y quiero seguir estudiando, entendí que lo más importante, más allá de la preparación académica, que soy académico y he sido profesor y me siento maestro, lo más importante es que cada persona conozca bien el talento que tiene para trascender, las herramientas que cuenta para trascender. Descubrí que un montón de personas en diferentes puntos del país han emprendido y trascendido teniendo una escasísima formación académica. Eso fue lo primero. Y se me abrieron los ojos. Estoy hablando de casi 20 años. Wow. O sea, yo que era tan estudioso en ese tiempo y que me gusta tanto el estudio, entendí que el emprendimiento desde aquel entonces era una puerta hacia el progreso importantísima y que nadie tiene que ser mirado como menos porque tenga menos preparación académica. Eso lo entendí. Luego, sin duda, que crecí muchísimo como ser humano integralmente al ver tantas historias dramáticas, tantas historias de superación, pues entendí de la importancia de la dignidad humana.
Entendí eso trabajando en Zona 5, el respeto a la dignidad, el respeto, ¿verdad?, a la situación de penuria que vive una persona y la manera de acercarnos, si se quiere, a su ser más interior, con su permiso, respetándole y compartiendo. Entonces, con mucha sensibilidad, ese contenido, de manera que, como le decía a mi esposa hace un rato, mucha gente lloraba escuchando lo que escribíamos, escribiendo el drama de una persona, mucha gente viendo la televisión se quebraba y me lo comentaba después. Luego lo último que debo decir es que descubrí todo el potencial que tenemos como dominicanos. Me permitió conocer República Dominicana, el ejercicio del periodismo en Zona 5 y el potencial de los dominicanos en tantas facetas, la alegría del dominicano, la nobleza del dominicano. Pues eso, conocer un poco la identidad del dominicano fue de mis mayores aprendizajes en ese tiempo de ejercicio profesional en Telemicro como reportajista 2007, 2010 y luego 2012 siendo productor y reportajista hasta el 2020. Un tiempo de riqueza, de crecimiento integral importantísimo y allí entonces también compartimos la fe y recibimos el respeto de mucha gente que nos supo y que nos identificó como creyentes y con los cuales también compartimos la fe. Cosas importantes que yo recuerdo de ese tiempo, de los reportajes que tú hacías de Zona 5, a veces tú llevabas casos, por ejemplo, había un artista cristiano que estaba enfermo, ¿te acuerdas? Seguro. ¿Cómo se llama? Creo que murió ese señor. No, alguien de allá local. El punto es que yo creo que vi ese reportaje y me parece que fuiste tú que lo gestionaste allá en Zona 5. Sí, estando como productor tenía la oportunidad de escoger el contenido, enfocar el contenido, asignar el contenido, revisarlo. Era el responsable, aunque el periodista era, por supuesto, el autor, y lo es, el autor principal junto con el equipo de grabación, el camarógrafo, Pero podías presentar editor. esas historias. Pero luego llevaba las historias de extremo a extremo, escogíamos una historia de corte humano y sí, le dábamos una mayor visibilidad, aunque Zona 5 siempre fue y siempre ha sido prime time, en el extremo nos acercábamos a un público un poco más familiar y también un contenido popular que servía de plataforma para un contenido humano también que muchas veces aspiraba a una solución o a una asistencia importante. Definitivamente que sí. Edwin, gracias por haber venido el día de hoy. Gracias por haber manejado estas casi 2 horas para estar aquí en Tampa. La verdad es que nos llena mucho de alegría que hayas venido. Yo quiero que ya finalmente, mirando a tu cámara, le envíes un mensaje de fe y de esperanza a aquellos que nos están mirando a través de este podcast. Y luego, esto es algo que estoy haciendo a partir de un cambio que vengo trayendo con mi contenido. Luego quiero que hagas una oración. Que hagas una oración por aquellas personas que lo necesitan. Por aquellas personas que están pasando por dificultades ahora mismo. Específicamente aquí y también en República Dominicana y en todo el mundo. Pero que tú, número 1, des un mensaje y luego hagas una oración por la gente que nos escucha. Sí, claro, será un placer. Yo me siento tan alegre de recibir esta oportunidad para compartir un mensaje de esperanza porque principalmente la esperanza, ¿verdad?, que nunca debe perderse, es lo que nos mueve, ese valor tan importante, la fe, la esperanza, el amor, eso nos mueve en cada emprendimiento. Recordemos que el profeta dijo, uno de los principales anunciadores de la llegada de Jesús al mundo, el profeta Isaías, dijo que Belén, que era pues de mala fama, desprestigiada, desmeritada, esa ciudad que tenía condiciones de pobreza importantes, que no era vista como la más digna, esa ciudad sería alumbrada por la llegada de aquel que era la luz misma, sin que importe tu condición actual, sin cómo te vea la gente, sin importar cómo te mire la gente, sin importar lo que pienses de ti, de cómo te sientes ahora, de la situación que atraviesas, sea económica, emocional, sea familiar. Dios
tiene una promesa importante de alumbrar tu familia, de alumbrar tu vida, de traer un cambio importante. Él es la misma esperanza de Israel y de nosotros, el Israel espiritual, un pueblo, una nación de la cual tú también puedes ser parte si decides recibir al Señor en condición de un hijo que vuelve a los brazos de su padre. No importando cuál sea tu estado actual, Dios te mira hacia el futuro en perspectiva, como Él tiene planeado para ti, y lo que Él tiene planeado para ti es bueno, agradable y perfecto. Todo lo que Dios agenda para tu vida es de bien, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Esa es la palabra de esperanza que quiero compartir ahora y sobre la cual también quiero hacer una oración. Tú que nos sintonizas, cierra los ojos y ora conmigo. Dios de luz, tú que eres el Dios de la verdad, el Dios de la salvación, el Dios de la esperanza, a ti agradecemos este instante y también agradecemos por la vida de ese televidente, Dios mío, de esa persona que nos está sintonizando, que está consumiendo este contenido especial en las redes sociales ahora. Su corazón, Dios mío, que ha puesto a tu disposición, Padre bueno, dándole play a este contenido, está en tus manos. Él y ella lo entregan de nuevo a ti conmigo en esta tarde, en este momento, sea noche, sea mañana. Su mente, Dios mío, es el escenario ahora de tu operación, de tu liberación, sí, Señor, de la instauración de tu orden y tu reino. Declaramos el orden tuyo, el propósito tuyo, el reino Señor. Tuyo. Tu verdad, Dios mío, aleluya, tu manifestación, tu libertad, Padre Santo, aleluya, y tus planes cumplidos en esa vida. Recibe ahora la voluntad cumplida de Dios, recibe ahora la esperanza que Dios imparte a través de este espacio, de este momento, gracias, Señor, que en este instante es la ventana con que Dios se acerca a ti y te dice, acercaos a Dios porque Él ya se acerca a vosotros. Señor. Declaramos libertad, paz, amor, esperanza, renovación y la restitución de tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Sí, con alegría, Máximo, como me gusta, con alegría. Hermano. Así, señores, gloria a Dios. Despedimos este podcast. Usted no olvide suscribirse a esta plataforma Max Acosta TV. Gloria seguir a Edwin también, amén, que ahí hemos puesto también su Instagram para que usted le siga. Y de verdad que esto ha sido una bendición. Sí, para mí más, de verdad. Ha sido una bendición hablar de fe aquí en este podcast. Así es que nada, te veo en el próximo episodio. Recuerda lo que oraba Edwin. Lo más importante es acercarte a Dios porque Él ya se acercó a nosotros. Y si lo fuéramos a poner eso en una contextualización de cómo se habla hoy, sería conéctate con Dios porque ya Él se conectó contigo. Amén. Adecuadísimo para cerrar. Adecuadísimo. Así es. Bendiciones.